Resolvemos el siguiente ejercicio de lógica y vamos a ver cómo se utilizan estas tablas de verdad. Entonces veamos. Viendo un poquito el enunciado, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos acá símbolos. Esto se llama I, esto es I, esa flechita es entonces. Entonces de todos estos símbolos hay uno que predomina, hay uno que es el principal. En este caso va a ser este. ¿Por qué? Porque antes de este entonces, antes de esa flechita, hay una proposición en llaves. Y después hay una proposición en llaves. Y además te da un resultado, dice que tiene que ser falso. ¿Cómo nos ayuda esto? Pues veamos. Proposición, entonces, proposición es falso. ¿Cuál de estas tablas de verdad es? Es esta. ¿Sí? Porque tiene el símbolo entonces. Entonces, ¿cuál es la fila con la que trabajamos? Va a ser con esta. Porque esta es la única que te da como resultado falso. Y es justamente lo que te dice el enunciado. No podemos con los demás porque te da de resultado verdadero, verdadero y verdadero. Entonces, ¿cómo nos ayuda esto a resolver nuestro ejercicio? Vamos a decir que primera proposición es verdadero. O sea que esta primera proposición con llave es verdadera. Eso lo tenemos acá. Luego, la segunda proposición es falsa. La segunda proposición es falsa y eso lo tenemos acá. Y lo demás, bueno, acá te dice que es falso, ¿sí? Por eso definimos que es la segunda fila, es la única que coincide. Y acá tienes el símbolo de entonces, es por eso que utilizamos esta tabla y no las demás, porque esta tiene entonces. Entonces desarrollamos la parte 1, ¿sí? Es esta. Ya definimos de dónde sale esta proposición es igual a verdadero y lo que hacemos es trabajar nuevamente con las tablas. De nuevo, ¿cuál es el símbolo que predomina? En este caso va a ser este, I. ¿Por qué? Porque antes de eso tienes unos corchetes ya que tienen una proposición y luego hay otros corchetes que tienen otra proposición. Los símbolos de agrupación llave, corchete y paréntesis van a ser muy importantes acá. Entonces ya definimos que este es mi símbolo principal. Nos vamos a la tabla de I, que sería esta, ¿sí? Porque esta es la única que trabaja con I. Ahora vemos cuál de las filas es. Te dice proposición y proposición tiene que ser verdadero. ¿Cuál de estas filas cumple? Solamente esta, solamente la primera fila, porque es la única que te da como respuesta verdadero, que es lo que tiene que salir, verdadero. Los demás te da falso, entonces ya definimos la fila. ¿Esto para qué nos sirve? Veamos. Te dice proposición, primera proposición, entonces la primera tiene que ser verdadero. De ahí sacamos que esto es verdadero. Vamos con la segunda. Segunda proposición tiene que ser verdadera también. Entonces esa segunda la ponemos como verdadera. Y ya está. Ahora trabajamos por separado. Primero vamos a desarrollar todo lo que tenemos acá y luego nos vamos a ir a desarrollar lo que tenemos de este lado derecho. Entonces trabajamos. Este símbolo que ves acá es negado, ¿sí? Lo que va a hacer es cambiarte el valor de verdad a falso o de falso a verdad. Entonces es como un signo negativo en ecuaciones. Esto lo puedes llevar al otro lado, ¿sí? Y lo va a cambiar. Entonces si esto es verdadero, esto viene a este lado y lo va a cambiar como falso. Y en esta parte ya no aparece, ¿sí? Desaparece. Y trabajamos con las tablas de verdad. Te dice proposición. Entonces proposición tiene que ser igual a falso. ¿Cuál es la única que cumple? Veamos con las tablas. En este caso nos corresponde la tabla entonces. Proposición. Entonces proposición es falso. Si nuevamente trabajamos con la segunda fila. Esto como nos ayuda a resolver el ejercicio. La primera proposición tiene que ser verdadero. Entonces esto que está con paréntesis tiene que ser sí o sí verdadero. Vamos con la segunda proposición. Tiene que ser falsa. Esta proposición tiene que ser falsa. Y llegamos hasta acá. Desarrollamos una vez más. Te dice proposición y proposición tiene que ser verdadero. Nos vamos a cuál tabla, a la tabla de I. También, ¿con cuál fila trabajamos? Trabajamos con la primera fila porque es la única que te da de respuesta verdadero. Entonces, ¿cómo nos ayuda esto con el ejercicio? Primera proposición tiene que ser verdadero. Entonces, P, primera proposición tiene que ser verdadero. Vamos con la segunda proposición. Tiene que ser verdadera. Entonces,
para mí esta R tiene que ser verdadera. Y ahí termina esta parte. ¿Está bien? La demás, esta Q, que ya habíamos hallado que es falso, la copiamos. Y ahí terminamos con esta parte. Ahora vamos con la parte de la derecha. Y trabajamos nuevamente. Te dice proposición, disyunción exclusiva. Proposición tiene que darte verdadera. Entonces nos vamos, esta es la tabla que nos corresponde, con cuál de las filas tenemos que trabajar. Pues con la segunda fila, con esta. ¿Por qué? Porque te dice que la primera proposición tiene que ser verdadera. Entonces esto tiene que ser verdadero y sí es. Ahora, ¿por qué P o Q es verdadero? Veamos. P sabemos que es verdadero. Este símbolo significa O. El Q para nosotros es falso. Entonces verdadero o falso, ¿a qué es igual? Nos vamos a la tabla de O. Te dice verdadero o falso es verdadero, ¿sí? Y este verdadero es el que estamos sustituyendo acá en lugar de todo este paréntesis. De ahí es donde viene. Entonces, repasemos un poquito. Te dice, el primero es verdadero. Sí, está bien. La segunda proposición tiene que ser falso. Entonces, esta S tiene que ser falso. Y te dice que la respuesta tiene que ser verdadera y justamente sí es verdadera. Y ahí terminamos de ver ya la proposición de falso verdadero de nuestras variables de la primera parte. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. Ya vimos de dónde sale esta proposición, entonces vamos a trabajar con las tablas de verdad. ¿Y qué es lo que te dice? Proposición. Entonces, proposición, esto es igual a falso. Vamos a trabajar con nuestra tabla de entonces y la fila con la que vamos a trabajar es la segunda fila. ¿Por qué? Porque es la única que te da el resultado falso, que es justamente lo que tiene que darte, falso. Entonces, vamos a ver. Te dice, la primera proposición tiene que ser verdadera. La primera tiene que ser verdadera. Entonces, ya hemos calculado nosotros, ya hemos determinado cuál es la veracidad, si es verdadero o falso de S y de P. ¿Sí? Lo tenemos calculado acá de P y lo tenemos calculado acá de S. Ahí no tiene nada que ver. Entonces te dice que la primera proposición tiene que ser verdadera. ¿Esto es verdadero? Pues sí, sí es verdadero. ¿Está bien? Todo esto tiene que ser verdadero, dijimos. Y entonces veamos, la primera proposición tiene que ser verdadera, te dice. Entonces lo que está con paréntesis tiene que ser verdadero. Eso no nos va a interesar mucho porque S y P ya hemos determinado. ¿Sí? Acá tiene P es verdadero y S es falso. No nos interesa. Lo que sí nos interesa es la segunda proposición. Tiene que ser falsa. T tiene que ser falso. Es por eso que acá ponemos T falso. Y lo último que sería la respuesta tiene que ser falsa y sí, efectivamente es falsa. Y con eso hemos determinado la veracidad o falsedad de todas nuestras variables. ¿Saben? Lo segundo que falta es determinar lo que es esta proposición. Una vez que ya sabemos que, si P es verdadero, sabemos que Q es falso, sabemos que R es verdadero, nos toca hallar lo que es esta proposición. Y esto lo haríamos en otro video.